El hecho de que nuestra sociedad envejece no representa hoy por hoy novedad alguna para nadie. Las estadísticas desvelan que del 11% del total de la población que ocupaban los mayores de 65 años en los 80, se ha pasado a un 17% en la década actual. A su vez, asistimos a un proceso de envejecimiento de la vejez, de manera que es cada vez más común que personas que cumplen 65 años celebren sus 75, 80, 85 y más aniversarios. En nuestro país viven alrededor de 1,6 millones de personas mayores de 80 años. Esta nueva distribución de la pirámide poblacional genera nuevos desafíos para nuestro actual sistema de bienestar social, debido a que muchas de estas personas mayores se encuentran en situación de dependencia. Detrás de cada una de estas personas solemos encontrar a otra que se ocupa de ella, un cuidador, casi siempre esposa, hija o familiar cercano, que en muchos casos, absorbido por las tareas que implican asistir al mayor dependiente, llegan a olvidarse de su propia vida. Las situaciones verdaderamente dramáticas por las que pasan los miembros de este colectivo, así como los conflictos que generan las mismas, han llevado al Ayuntamiento de Madrid a poner en marcha un programa pionero, Cuidar al Cuidador, a través del cual estos cuidadores reciben una valiosísima asistencia psicológica, gracias a la cual poder rehacerse como personas. Te metes en el problema, que tienes tu problema personal, y cuando he venido todos los 11, me he dado cuenta de que mi problema no solamente es mío, o sea, que no solamente, sino que hay muchas personas que tienen más dificultades que yo, que muchas veces yo aumento mis dificultades con mi familiar, quiero decir, a lo mejor me hago un mundo y me hago un mundo y me doy cuenta que hay más, que tiene más problemas y que tiene más eso que yo. En 1994, observando la realidad, vimos que había muchas personas que se ocupaban de cuidar a personas mayores, enfermas o dependientes, y que se ocupaban durante muchos años, llevaban 10, 15, 20, 30, 40 años, generalmente con un perfil que era o esposas, o hijas, o sobrinas. Y había una característica en todas ellas, que habían abandonado su propia vida. Yo personalmente os dije la semana pasada que a mí me había costado 2 años aceptar, no tanto darme cuenta, que darme cuenta yo creo que me daba cuenta, pero aceptar que todas esas contrariedades, esas cosas raras, que a mí me llevaban a pensar que es que me lo estaba haciendo por darme la lata y por molestar. Aceptar que no era aquello, aceptar que era su enfermedad, pues me ha costado, ya digo, 2 años, y desde luego lo que está claro es que se me ha reconfirmado en el grupo. Yo creo que nace desde toda la necesidad también de los propios trabajadores sociales, que cuando trabajan con las familias de aquellos mayores dependientes encuentran que hay una sobrecarga en estos mayores y unos sentimientos que hay que trabajar para ayudar a que realmente su atención a sus mayores sea lo mejor posible. Tras un breve lapso de tiempo, el programa se retomó en 2004, demostrando excelentes resultados tanto desde el punto de vista estadístico como desde el puramente humano, reportando beneficios no solo sobre los cuidadores, sino indirectamente sobre los propios mayores dependientes. Actualmente, cerca de 400 personas participan de este programa. Y se benefician porque no es lo mismo un cuidador formado, un cuidador preparado, un cuidador que entiende que su tarea es insustituible, pero que no está solo en la realización de esa tarea, que un cuidador agotado, un cuidador saturado, un cuidador que en términos técnicos se dice está a punto de claudicar, está a punto, en otra expresión muy gráfica, de tirar la toalla. Todas las que estamos aquí estamos porque cuidamos a nuestra familia, porque queremos. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, tenemos un punto común muy importante. Cualquiera de nosotras podría encontrar una forma, o haber encontrado una forma, pues, de una residencia o qué sé yo,
sacudirse un poco el problema. Estamos aquí, por lo tanto, eso nos hace muy compatibles en lo que nos ocupa, que es el cuidado de nuestro familiar, y a ver si somos capaces de cuidarnos un poco nosotros también. Revisando la historia, hay que remontarse a la década de los 40 del siglo pasado para encontrar los orígenes de este tipo de terapias que nacen en las experiencias desarrolladas por Jacob Levy Moreno como respuesta a la psicoterapia individual inaugurada por Freud. Fue la experiencia traumática de las dos guerras mundiales la que condujo a la psicología a buscar fórmulas de intervención que curaran a muchas personas en muy poco tiempo. El grupo se vio como una herramienta eficaz para generar salud relacional, intrapsíquica y relacional. Y esa interacción produce, con la guía y la supervisión y la presencia, primero una cierta angustia, porque encontrarse ante 10 personas desconocidas, que solo sabes tal vez el nombre, pues produce una cierta angustia, pero esa angustia bien encauzada es creativa, y de esa angustia se va de una actitud defensiva, mi individuo, yo, mis problemas, mi soledad, etcétera, a una creatividad relacional en la que el otro deja de ser un competidor, un rival, un enemigo, para ser un cómplice en la tarea que tenemos todos de humanizarnos y de humanizar. Desde la Administración Pública hace tiempo que se vienen aplicando estas dinámicas en diversos ámbitos, no solo por el ahorro de recursos que suponen, sino por la extraordinaria potencialidad y rentabilidad social que además reportan. Las técnicas grupales permiten abordar determinadas circunstancias o determinadas dificultades de orden psicológico que es difícil abordarlas en determinados niveles desde el punto de vista individual. No es lo mismo abordar un tema, por ejemplo, de relaciones sociales, de escasez de relaciones sociales, de cerrazón frente a las relaciones sociales, con un trabajo individual que con un trabajo grupal, teniendo en cuenta además que los objetivos no son unos objetivos de un trabajo de profundidad, de largo plazo, sino más bien es un trabajo que tenemos que circunscribirlo a 12, 14, 16 sesiones grupales. Evidentemente, solo con un trabajo grupal se pueden conseguir los beneficios que perseguimos. En este sentido, los grupos de cuidar al cuidador se conciben como una experiencia terapéutica de encuentro personal e interpersonal, a través de la que, tras una selección previa, se conforma un grupo en el que confluye gente al cuidado de un mayor en situación de dependencia. Personas que además tienen en común una situación de sobrecarga emocional y física. Nosotros lo primero que hacemos es atenderles a ellos, a las demandas, a las necesidades, a lo que ellos traen al grupo, qué les preocupa, cómo están viviendo la situación, qué es lo que peor están llevando. Entonces sí que les atendemos a todo lo que ellos van sacando de alguna manera y en cada sesión, pero también es verdad que hay algunos temas que salen, bueno, que son comunes y que nos hemos dado cuenta que pues con toda la experiencia casi son comunes a todos, ¿no? Pues eso que hablamos de la dificultad de pedir ayuda, la dificultad también de delegar en los demás, bueno, también decíamos el aislamiento, ¿no? Ese desahogo que tienen. Y bueno, pues también muchas veces la culpa sale, ¿no? Tienen culpa a veces porque creen que no cuidan demasiado bien o porque creen que no están el suficiente tiempo con ellos, o incluso salen a veces a hacer algún recao o cualquier cosa y sienten culpa, ¿no? Porque, ay, le he dejado solo un momento o creo que no debería haber hecho esto. O sea, sí que son temas que salen comunes y nosotros atendemos a eso, pero siempre desde ellos, ¿no? Desde cuál es la demanda del grupo y de cada uno de ellos. Nuestro trabajo grupal consiste en que estos cuidadores, al relacionarse, primero tengan conciencia de su situación personal. Normalmente el cuidador viene sintiéndose muy desconectado de sí mismo. Está muy conectado en el otro, en el cuidador, la persona a la que cuidan, quiero decir, saben muy bien lo que le pasa, la enfermedad, las pastillas que tienen que tomar, cómo tienen que cuidarle, muy centrados en el otro, y cuando empiezas a trabajar qué te pasa a ti, cómo estás tú, aparece muchísima desconexión. Están como anestesiados, yo creo que es una defensa al dolor.
al dolor de cuidar, están muy en el otro. Nuestro trabajo de grupo es personalizar al cuidador, es decir, que cada vez su discurso se centre más en hablar de sí mismos. ¿Qué me pasa a mí por cuidar? ¿Qué consecuencias está teniendo? ¿Qué efectos está teniendo en mi salud? ¿Qué efectos está teniendo en mi vida social, laboral? La factura que me está pasando ser cuidador. También los efectos positivos, ¿no?, que me aporta la tarea de cuidar. Un lugar de desahogo, de poder ser ellas mismas, de poder enfadarse, de poder angustiarse, de poder decir estoy harta con esta situación y de poder poner palabras, poder nombrar las dificultades que tienen, poder poner nombre a las emociones, que muchas veces es muy difícil por la situación un poco de esa desconexión, de ese embotamiento en el que están. Y eso les va a ayudar a tomar conciencia, les ayuda a tomar conciencia de su situación, de la situación en la que viven, y a partir de ahí ya pueden tomar medidas. María, ¿tú cómo estás viviendo esta experiencia del grupo? Pues ante todo, he aprendido mucho. Una cosa que hayas aprendido, María. A ser fuerte. A ser fuerte. Es que me emociona. Porque ante todo eso, la fuerza que me ha enseñado Elena, la fuerza que me ha enseñado María Jesús, al tirar para adelante, el no estar sola, ¿no? El decir yo puedo, y aunque en mi vida fuera de esto, ¿no?, aparento otra cosa, el que puedo expresarme, el sentirme tranquila cuando salgo de aquí es como tengo energía, ¿no? Y sobre todo eso. Lo que sirve también el grupo es para que tomen conciencia de esa sobrecarga, de que están agotados, incluso a veces se ponen enfermos, no saben a veces por qué. Entonces el tomar conciencia de eso, de que, pues les ayuda luego a poner límites, a poner soluciones, a pedir ayuda, que incluso hay veces que no se les ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues sobre todo eso, también están muy aislados, han dejado las relaciones sociales, incluso hay algunos que han dejado trabajos, y bueno, pues intentar fomentar de alguna manera todo eso. Y desde ahí, si yo soy consciente de qué me pasa, voy a poder tomar medidas. Voy a poder tomar medidas, que sería otro del trabajo del grupo, dirigido a pedir ayuda. A compartir el cuidado con profesionales, pedir centros de día, servicio de ayuda a domicilio, el poder ser consciente de que soy una persona limitada y que necesito ayuda, ¿no? Que si yo no me cuido y si no comparto el cuidado, enfermo. Y la mayoría de ellos ya vienen enfermos en un sentido sobre todo de enfermedad emocional, ¿no? Medicados con antidepresivos, ansiolíticos, con una situación de salud bastante deteriorada, ¿no? Aparte de que la mayoría está tomando algún tipo de medicación. Aprenden muchísimo unas de otras y se emocionan casi a contarlo, ¿no? Porque lo viven con muchísimo agradecimiento, porque lo viven como si realmente les nutriera, como si les alimentara venir al grupo, les alimenta esa fortaleza que necesitan sacar en el día a día, gracias a que se acuerdan de las amigas del grupo, ¿no? Porque ellas son amigas, y eso como que les nutre, les alimenta, y desde ahí sacan la fortaleza, no ya fuerza de omnipotencia, de yo lo hago todo, sino fortaleza de conectar con su situación, de vivir la situación y tener como esperanza en que pueden cambiar las cosas, pueden hacer algo, pueden tomar medidas externas, se fijan en que una ha llevado a su madre a la residencia, de cómo le ha ido, de cómo van los centros de día. Es a través de la experiencia personal, a través de la relación tú a tú, como aprenden, cómo integran, e incluso les va cambiando como persona, ¿no? Desde la psicología se definen como 3 las necesidades básicas del ser humano. Las necesidades afectivas, el resultar útil y el dotar de sentido a lo que hacemos. En los momentos en los que se producen carencias en cualquiera de estas 3 fuentes de equilibrio emocional, el grupo se convierte enseguida en una fuente de recursos a través de los que recuperarnos. Yo creo que esas 3 necesidades básicas psicológicas se reflejan en el grupo. Esta gente se sabe útil, el trabajo que hacen es útil, pero la utilidad solo
nos hace un poco peones del ajedrez de la vida, y yo creo que saber que lo que hacen tiene un sentido, no solo el inmediato de ganar un salario para comer, es ya muy importante. Eso es una plusvalía de su trabajo y sobre todo de su persona. Y la tercera, de amar y ser amado. El cuidado puede agradecer, puede amar incluso, pero a veces no lo hace por discapacidad física o psíquica, o por educación, o por edad, o por enfermedad. Y entonces en el grupo se da también una evolución hacia el amor. Empiezas con una cierta resistencia a los otros desconocidos y terminas estableciendo lazos de empatía y de amor. A pesar de todo, es habitual manifestar dificultades y resistencias a estas terapias, las propias de toda intervención grupal y que provienen sobre todo de la resistencia humana al cambio, puesto que el hábito, por nocivo que sea, nos reporta seguridad. ¿Qué beneficios puede tener el fumar? Probablemente ninguno. Sin embargo, el hábito, junto con la adicción, hace que sea muy difícil cambiar ese hábito. Eso es resistencia a un cambio, aunque sea un cambio a mejor. Pues bien, las resistencias propias de todo trabajo grupal se han manifestado en los propios participantes. Frases como, por ejemplo, es que no tengo a nadie para dejar a mi persona mayor al cuidado, es que ¿cómo me voy a desplazar tan lejos? Es que la hora en que me han puesto la sesión psicoterapéutica es la peor, es que me da mucha vergüenza contar mi vida, es que yo no sé qué van a pensar de mí, es que a lo mejor soy mala esposa o mala hija o mala sobrina, abandonando a mi padre o a mi madre o a mi tío o a mi... Todas estas son, en definitiva, maneras de resistirse al cambio. Esto me ha valido para pensar que hay personas como yo que lo empiezan ahora y me siento mal cuando a ellas las veo sufrir, ¿no? Porque aunque esté de vuelta, esto te duele. Y también ha hecho mucho el que yo pues me valore yo misma, que antes no me valoraba. Y me creo que bueno, que eso me da más ganas de vivir y de luchar, que por todas vosotras y por mí, claro. Este es un problema, unas resistencias que surgen siempre que se inicia una actividad nueva y que supone una implicación importante por parte de la persona que se va a beneficiar de ese programa. Es decir, que los psicólogos, los psicoterapeutas que llevaban estos grupos, que están llevando estos grupos, cuentan con una serie de resistencias de parte de los participantes. Y precisamente su formación, su experiencia hace que sean capaces de transformar estas resistencias naturales y normales en energía, en fuerza, a disposición de su implicación y de la mejoría del beneficio que puedan sacar todas las personas que participan en este programa. María Dolores, Julia, Emma, Concha y María Rosa participaron en la edición del programa de Cuidar al Cuidador, celebrada en el año 2007. A pesar de que las dinámicas grupales constan de 14 sesiones, el grupo que formaron entonces se sigue reuniendo con asiduidad. La unidad y la confidencia alcanzadas les sirve para continuar reuniendo fuerzas con las que afrontar su día a día, compartiendo sus experiencias y sus inquietudes. Para mí paciencia era una palabra prohibida. Lo dije en el curso, que no me dijeran paciencia más, y ahora lo asumo y la digo. Yo reconozco que sí, al principio fui muy reacia, digo yo, ¿para qué voy a ir ahí? Pero lo pasé muy mal, se pasa mal, pero bueno, después se supera. Y lo que dije al principio, que se nos hizo corto. Pero estas mejorías no son una percepción subjetiva de un grupo concreto. Desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con la Dirección General de Mayores, así como con los diferentes distritos del municipio de Madrid, hace tiempo que se vienen desarrollando investigaciones que no dejan de certificar y confirmar las bondades de este programa. Lo que tratábamos de averiguar es si el programa de Cuidar al Cuidador permite o favorece que los usuarios del mismo
tengan una mayor fortaleza psicológica. Se les pasa un cuestionario de vulnerabilidad que mide fundamentalmente pues lo dependientes que son las personas de la aprobación externa, el perfeccionismo, este tipo de cuestiones que ponen de manifiesto que una persona es más vulnerable psicológicamente. Pues hemos podido comprobar, después del análisis de los datos de este programa, que los que han pasado por el programa terminan teniendo puntuaciones más bajas en vulnerabilidad, lo cual significa que tienen una mayor fortaleza psicológica, fortaleza interna. Muy agradable. Además, se ha conseguido certificar que el 44% de los participantes en estas dinámicas conocen mejor y utilizan con más frecuencia los recursos sociales, cuyo empleo hace reducir notablemente el nivel de sobrecarga que padecen estos cuidadores. Dentro de lo que sería la intervención con la familia, una de las cosas, lógicamente, es proporcionar aquellos recursos que haya en el distrito que puedan ayudar, lógicamente, a que esa situación de la familia vaya mejor. Entonces, lógicamente, muchas veces, como tiene que ver con el tema de personas dependientes, eso tiene que ver a veces con promoción de servicios de apoyo en el hogar, como la ayuda a domicilio, todo lo que sería también apoyo en el medio de la persona dependiente, por ejemplo, asistencia a centros de día, teleasistencia, es decir, no es una cosa en exclusiva, es raro que una persona en exclusiva venga a este tipo de grupos, normalmente suele ir unido a que ha tenido atenciones en otro tipo de necesidades. Las personas refieren, se sienten mucho mejor, una mejora en el bienestar subjetivo, en la percepción de su bienestar, también han mejorado en la sintomatología física que presentan, también han mejorado en el estado de ánimo, se encuentran menos deprimidos, menos tristes, menos agobiados, y también han aumentado significativamente el número de sus relaciones sociales. Este dato es especialmente importante, ya que, como se ha señalado ya en varias ocasiones, uno de los problemas fundamentales de los cuidadores es el gran aislamiento social al que están sometidos, ya que dedican muchísimas horas del día, prácticamente todas las horas del día, al cuidado del mayor dependiente. Los cuidadores suelen coincidir en el hecho de que gran parte de la satisfacción que les supone el haber formado parte de esta iniciativa pasa por haber dejado de ser invisibles para las instituciones, haber abandonado su condición anónima y haber sido reconocidos como ciudadanos que han dedicado y dedican su vida a un problema de enorme trascendencia social. Y eso significa, primero, reconocer que están ahí, que los cuidadores, muchos de ellos aislados, como digo, y solitarios, tengan el reconocimiento público de que su papel es insustituible. Y eso significa, ese reconocimiento significa darles también apoyo, significa poner recursos a su disposición, significa darles la voz, darles la palabra y que de alguna forma puedan ellos expresar también qué necesitan para cuidar a sus mayores. Con ello, no solo saldrían ganando ellos como cuidadores, sobre todo saldrían ganando los propios mayores dependientes y por extensión, y si me lo permite, ganaríamos todos. Vale, hablaremos antes, pero... Sí, hablaremos antes los miércoles. Yo también, que como me voy de viaje tengo que terminar de... Se nos va mañana. Buen viaje a las Asturias.